Se lo habíamos anunciado en nuestros titulares, la liberación del exministro de Planificación argentino Julio De Vido y también de quien fuera su mano derecha en ese ministerio, Roberto Barata, se produjo en medio del clamor de los sectores más duros del kirchnerismo para que se liberen a los exfuncionarios y dirigentes detenidos, ya que consideran presos políticos. Con De Vido y Barata en libertad, la nómina de los funcionarios K detenidos se achicó, pero todavía quedan varios dirigentes de relevancia tras las rejas, como es el caso del ex vicepresidente Amado Bodú. Vamos a analizar este tema con Eugenia Dos Santos, académica de la Universidad de Santiago, que como siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, ¿hubo persecución judicial contra los exfuncionarios K durante la administración Macri, que es parte del argumento que dan desde los sectores más duros del kirchnerismo? ¿Cuál es tu visión al respecto? Mire, yo pienso que desde una visión muy de América Latina hoy, lo que se ha acusado de cierta forma es que essas prisões que foram hechas durante o governo de Macri foram prisões hechas en el mismo canon, ¿no es cierto?, de las prisões preventivas, ¿no? Essas prisões que são hechas sem que el acusado tenha a possibilidade de ter garantias. Desde essa perspectiva, o que nós temos hoje é duas pessoas que foram liberadas, que já estavam, inclusive, com domiciliar, não? Pero há aqui um tema que queda não somente em Argentina, mas também em Brasil, até que ponto em nossas democracias nós avançamos no tema da corrupção. Temos marco institucional débil, frágil, por outro lado, juízes politizados e, finalmente, políticos ou política de corrupção. Então, até que ponto nós pensamos que depois que tu termina o governo, independente de lo que tu hiciste, te vas e não tens culpa? Então, os dois governos de Kirchner han sofrido muitos embates que têm que ver com hechos extremamente, muitas vezes até escandalosos. O tema de las maletas que López intentava esconder, o próprio lavado de dinheiro, cohecho e principalmente a administração fraudulenta, que é a não proteção do patrimônio, que tem que ver inclusive com o acidente que houve, a tragédia de 11. Então, se tu tem um ex-ministro, um ex-deputado, que é acusado, não é certo, de uma administração fraudulenta, por um lado, porque ele todavia sigue por responder, e esse discurso da própria ex-presidenta que diz que há aqui lei-faire, que é uma persecução a los inimigos, esses, não, que seria o oficialismo de Macri perseguindo a los inimigos, ¿no? Que vem pouco desde a era de Perón, ¿no? Perón dizia: a los amigos defendemos e a los inimigos nem justiça. Então, é uma situação super complicada para Alberto Fernández, que ele mesmo disse que quando ele se deu conta de las irregularidades, ele renuncia, pero por outro lado, nós temos que pensar que se todavia há presos e que eles querem considerar presos políticos, mas esses presos políticos seriam desde uma perspectiva de que são perseguidos, ou nós temos que pensar que em democracia, que tipo de justiça vamos a ter? Se esses juízes que condenaram são juízes imparciais, não? Ou se esses juízes são, como no caso de Lava Jato em Brasil, que foi toda uma operação para detener a todos esses políticos corruptos, han sido detenidos os políticos, mais de 430 pessoas presas. Por outro lado, a Lava Jato logrou recuperar $900 milhões de toda essa corrupção, mas de repente tu tem um ministro ou um juiz, no caso de Sérgio Moro, que dava estratégia, né, certo, de assessoramento para os fiscais federais condenar. Então,
quem queda queimar é a ciudadanía y la opinión pública en el fondo. Sí, que ahí había un punto que me interesaba también tocar, que sobre el concepto de presos políticos, porque ahí también Alberto Fernández ha tenido algunos roces dentro del kirchnerismo, porque él no ha querido hablar de presos políticos, sino que se refiere más bien a detenciones arbitrarias, ¿no? Sin embargo, respecto al papel de la justicia, ahí en qué pie queda, podríamos decir que se trata de una maniobra de la justicia para quedar bien con el poder de turno. Eu penso que quando ele habla de detenções arbitrárias, ele se quer acoplar, ele quer relacionar a la temática de las prisiones com prisões preventivas, ¿no? Que não foram comprovadas. Mas aqui nós temos hecho que é de lavado de dinheiro, ou seja, o ministro da Economia, simplesmente ele comprou uma imprenta que no fundo copiava dinheiro. Ou seja, são crimes extremamente graves. Pero quando tu hablas de que em democracia o presidente é eleito com poder, pero el presidente es electo para decidir quién está preso o no. Claro, porque él también durante la campaña, si bien él fue crítico anteriormente durante la administración de Cristina, sí dijo que era necesario revisar muchas sentencias que se habían dictado en los últimos años. Y la revisión de esas sentencias tiene también mucha importancia, porque si el presidente tiene el poder, imagínese usted, Alberto Fernández foi electo depois de um governo Macri em que a população se desesperançou. Hoje dia a Argentina está mostrando, o governo está mostrando que há possibilidade de solucionar seus problemas, mas com o tema da corrupção não há avanço. Então, a situação é delicada e ao mesmo tempo complexa, porque ele tem que pensar, crio aqui uma anistia, uma lei de anistia, crio aqui para que todos estejam livres de pecados, mas os pecados são muito graves. Então, desde um ponto de vista ideológico, e essa ideologização de la qual estou falando também é uma politização da justiça que ha sido indiferente à defesa do patrimônio de nossos países. Não estou solamente me referindo à Argentina, não? Que ha tenido desde Menem escândalo de corrupção e com tanto de Néstor como de Cristina Kirchner han entrado em outra vorágine, não é certo, de escândalos de corrupção. Pero o que nós temos que pensar que poder, não, se uma lei de anistia vai sacar esses presos de sua culpa, porque o tema de la maleta, desculpa, com os 9 milhões de dólares é real. Então, o que temos que pensar? Se falamos de traição, no caso de Júlio de Vito, ele diz que aqui há tema de traição de seus próprios... Claro, porque además también él siempre fue más cercano a Néstor que a Cristina, y ahí también otro punto. Y el discurso de Cristina, que durante los gobiernos progresistas que estuvieron en América Latina, tiene otros discursos que sale, ¿no? Lula, Chile, Bachelet, Rafael Correa, que hoje dia também tem... Então, nós temos todos os nossos países, neste momento de progresso, de distribuição de renda, de melhor condição de vida para nossas populações, esses escândalos de corrupção que só vêm a denegrir, só vêm a, de certa forma, empenhar, não é certo? Todo esse processo democrático que nós temos vivido nos últimos anos, e principalmente o povo argentino. Então, eu creio que a desesperança na classe política, e principalmente, eu creio que o governo de Fernández tem que pensar como avançar, não é certo? Em um projeto de reforma judicial em que nós outros, no caso, também podemos nos inspirar em criar uma democracia na qual podamos confiar em nossas instituições, mais allá da temática política, e em juízes que não somente tenham essa visão, não é certo, política e que estejam do lado de la derecha ou de la esquerda, mas sim que tenham essa capacidade que é o princípio ético e sagrado de la justicia. Y en ese escenario, Eugenia, ¿qué debiera pasar, por ejemplo, con las causas contra la misma Cristina? Que, bueno, sabemos que tiene fueros por ser ex
por ser vicepresidenta, y también con los otros funcionarios del kirchnerismo que están todavía en prisión preventiva. Esas causas, bajo este escenario, debieran archivarse. ¿Cómo puede seguir evolucionando eso? Yo creo que el papel que los jueces, ¿no?, que el Supremo Tribunal de Argentina tiene que tener ahora es un papel en el cual los propios periodistas, el periodismo investigativo en Argentina ha denunciado. ¿Quiénes son esos jueces que participan, ¿no?, tanto del lado de Macri como del lado del kirchnerismo, ¿no? Porque la influencia que hay dentro de lo que es la justicia es un ejemplo que yo doy por la cercanía, pero todos los países que han sufrido, nuestros países, tanto en Centroamérica, los embates de la corrupción, es pensar, el gobierno de Alberto Fernández tiene capacidad para crear un proyecto de repensar la temática de la justicia y que esos presos no vengan a empañar su gobierno, porque ahí sí yo creo que sería un tema muy delicado. Independentemente de qué lado, ¿no?, nosotros estamos, aquí hay que ser muy objetivo desde una perspectiva de pensar, si Macri creó una maquinaria de persecución a estos políticos, también hay una condena. Y yo creo que, por otro lado, también, ¿no es cierto?, la prensa, juega aquí un papel importantísimo. Además, la señora Kirchner dice que la prensa presiona a los jueces para que salga a condenar. No, activismo mediático. Claro, pero la realidad es que nosotros tuvimos un gobierno de Macri que hubo una persecución, pero por otro lado también, como nosotros asumimos los errores que se han cometido y que son errores que están ahí, que el pueblo argentino tiene conocimiento. Eugenia, te quiero preguntar por otro aspecto de la contingencia ahora en Argentina, que ya anunciaron que la próxima semana Alberto Fernández va a enfrentar su primera huelga, una huelga del agro que trae a muchos el recuerdo de lo que pasó en 2008. ¿Crees que se puede producir un escenario similar que le trajo muchas complicaciones al gobierno de Cristina Fernández en un momento en que Alberto Fernández había sido jefe de gabinete y que terminó renunciando por eso mismo? Eso es democracia. ¿No? Democracia yo creo que es el derecho que el pueblo tiene de reivindicar junto a su presidente, junto a su elegido, el derecho de reivindicar las condiciones mejores de vida. Creo que Argentina, y yo pienso que refleja todo lo que es el escenario latinoamericano de democracias que muchas veces son tan frágiles y que se utilizan muchas veces instrumentos que son tão autoritários e tão repressores. E eu creio que essa primeira huelga que vai enfrentar Alberto Fernández é para su figura de governo entender que quizás el momento, porque nem todas as manifestações para destruir governos, as manifestações também para que o governo se dê conta de lo que está passando com a gente. Então, eu creio que é um momento crucial, no solamente con el tema de los presos, ¿no?, que están por corrupción, pero también para ver el nivel que puede tener y la fuerza que puede tener el pueblo argentino hoy día de cobrar de su gobernante una postura que probablemente fue lo que él prometió, ¿verdad?, en su elección. Poquitos meses, son 3 meses de gobierno de Alberto Fernández y nosotros ya hemos aquí hablado muchas veces, o sea, todo está pasando y nosotros tenemos que pensar que esta vuelta del kirchnerismo, mire, él me va a matar, del peronismo, es una manera que el pueblo tuvo de decir, nosotros nos equivocamos, ahora, porque eso es democracia, y democracia es esta capacidad que tengamos de escucharnos y ver qué capacidad también tenemos de distribuir mejor nuestras riquezas. Bien, pues Eugenia, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Que esté muy bien.